Le damos la bienvenida a Fernando Pereira. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Te agradecemos especialmente por tu tiempo. Te decíamos feliz año, porque hoy medio que se tiene esa energía, ¿no? De que arranca el año lectivo después de Semana de Turismo. Para vos, Semana Santa. Para mí Semana Santa. Y veníamos hablando justo Respeto ahora. bastante a los que creen que es otra cosa. Y bueno, la gente tiene el libre albedrío de decidir cómo lo celebra, cómo lo vive, si efectivamente reflexiona o no en esa semana. Pero bueno, de última es una semana más aliviada. Tal cual. Veníamos justamente hablando del fallecimiento del Papa Francisco, que se dio a conocer en esta madrugada. ¿A vos es una noticia que te impacta, que te mueve por algún lado? Sí, totalmente. Este Papa Francisco tiene la particularidad de haber dejado algunos legados que desde mi punto de vista son profundos para los que creemos en el humanismo cristiano, para quienes creemos que efectivamente darle sentido a la vida vale la pena. El darle sentido a la vida es militar en política, en un gremio estudiantil, hacer periodismo. Darle sentido a la vida es generar condiciones para mirar a uruguayos, uruguayas o cualquier habitante en el mundo que esté pasándola mal y no mirarla como si fuera otro objeto de una plaza, de un parque, o de darle sentido a la vida, decía Perico Pérez Aguirre, que es pensar el futuro con esperanza, pero y que la esperanza esa suponía parir, siempre parir. Y este Papa particularmente construyó una encíclica papal llamada Laudato Si, que habla de la casa común, del cuidado del ambiente, de mirar a los pobres con especial atención para sacarlos de la pobreza. La pobreza no es una situación en donde la gente pueda crear, donde la gente pueda vivir dignamente. Y también hizo una larga misiva a las organizaciones sociales del mundo, que yo los veo como dos documentos o tres, porque hay otra encíclica papal importante, como 3 o 4 documentos que podrían decirse que desde mi punto de vista son de los más progresistas del mundo. Me refiero no a partidariamente, sino a mirar al otro, como el dolor del otro como si fuera el de uno mismo, ¿no? Y eso cada vez se hace más difícil, probablemente por los cambios tecnológicos, probablemente por la pospandemia, probablemente porque la verdad ya no vale tanto. Y esos valores de Francisco yo los suscribo y personalmente me causa dolor. De hecho fui al Vaticano a conversar con distintas personas que estaban justamente en esa construcción teológica y a empaparme, invitado por ellos, no por iniciativa propia, pero lo disfruté mucho en el sentido de que entendí que hay otra gente en el mundo que está teniendo una mirada que nos permite no sentirnos tan solos. No digo a los cristianos, a los humanistas en general, ¿no? También es una cuestión de supervivencia de la Iglesia Católica, tomar ese camino. Yo creo que sí, que la Iglesia alejada de la gente, que la Iglesia sin cumplir el Salmo 25 deja de ser. Es un templo precioso, pero que la gente lo visita como turista. Y la visita de turista te podrá dejar $5, pero no te deja un cambio en el alma, en el estado del alma. Y el estado del alma no vale $5 para pagar a una iglesia que tiene oro en las paredes. La iglesia tiene que ser un lugar donde la gente pueda reflexionar, pensar. E incluso el que no va puede verlo como un símbolo de las personas que sí creemos. Y bueno, ese es el Uruguay que hemos construido. Respetamos los que creemos a los que no creemos, los que no creen en general respetan a los que creen, le harán alguna burla, alguna cosa. A mí me ha pasado, pero nada del otro mundo. Es bueno, el Uruguay es bueno en eso. Ya nos vamos a meter en el asunto de Semana de Turismo, de Semana Santa, que copó la agenda política, que es el caso de Cecilia Cairo. Pero antes te quería preguntar, Fernando, y por esta misma temática, que en la previa de Pascuas, el arzobispo de Montevideo, Sturla, tuvo un dicho un tanto, se le puede decir polémico, al menos para mí, mujer, que peleó por la agenda de derechos, diciendo de que nacían pocos niños en Uruguay, que se necesitaban más niños y que eso en gran parte era por la ley del aborto. ¿Cómo cae que el arzobispo de Montevideo, con la responsabilidad que tiene, exprese este enunciado?
Para mí mal. Para mí me cae mal. Admito que hay mucha gente que lo piensa así, que lo vive así y que lo siente así. Yo tengo la obligación de respetarlo. Pero para mí hay un derecho de la mujer a decidir en qué momento de su vida quiere ser madre. Y hay circunstancias muy duras por las que las personas deciden no tener un niño. Nadie disfruta tomando una decisión de ese tipo. No hay ninguna mujer que yo conozca que disfrutó por haber tomado una decisión de este tipo. Simplemente circunstancias de la vida las llevaron a tomarlas porque o no tenía edad, o no tenía condiciones económicas, o consideraba que no era el momento de su vida, y a veces siento que la iglesia queda parada 2000 años atrás, y ahí yo no siento ningún apego en esas posiciones, como no siento ningún apego en descalificar opciones sexuales de las personas, no lo siento. Siento que eso no tiene que ver con la sociedad que hemos construido, también los cristianos, ¿no? Como decía un amigo mío que era muy practicante, somos cristianos pero no somos bobos. Entonces, digamos, también la vida tiene muchos tropezones, ¿no? Y hay que poder admitir que hay que convivir con esos tropezones, y a veces la iglesia se pone absolutista y aleja a la gente común del lugar. Digamos, uno no puede pensar en los católicos como personas que rezan 12 horas, porque de esos quedarán un puñado, o 5 horas o 2 horas. Podemos pensar en cristianos, humanistas, que están dispuestos a ir al templo, pero no están dispuestos a que se los juzgue de esa manera. Ahora sí, Fernando, ya metiéndonos en el asunto Cairo, preguntarte primero en tu persona, ¿cómo te llega a vos esta información? ¿De qué manera te enterás de las irregularidades que tenía la exministra de Vivienda? Bueno, me llamaron compañeros de MPP, de la dirección del MPP, para comunicarme la situación, para ponerme por dentro del problema, y yo estaba en una gira por el interior, porque además hay campaña electoral y para nosotros es una campaña importante, para el Frente Amplio es una campaña importante. Más allá de que muchas veces pelea con mucha desigualdad, es una elección importante. Y bueno, tomamos una posición política que sostuvimos y que mantuvimos, conversamos con Cecilia Cairo y con compañeros del Frente Amplio, y conversamos también con el presidente Orsi, y yo creo que Orsi demostró que hay un presidente en el Uruguay con calma, pero también con firmeza. Digamos, en el momento que tuvo que decidir, Cairo me llamó para decirme que ella iba a pedir la renuncia porque sentía que estaba haciendo daño sin querer al Frente Amplio y al gobierno, y el presidente la aceptó y dio por finalizado el tema, y me parece que es la forma de actuar más adecuada. Al día siguiente de que se conocieron las primeras informaciones, vos planteaste que ella no debería renunciar y que era una deuda que se solucionaba pagando, digamos, ¿no? Con el episodio resuelto de esta forma, ¿seguís pensando lo mismo? Yo no cambié mi modo de pensar, soy una persona de partido. Y entiendo que el presidente no tenía dos opciones. Yo di una posición y la mantuve, aunque después hubo tergiversaciones de todo tipo. Bueno, después dijiste que ella tendría que haber puesto, vos en su pero lugar son pondrías cosas el distintas. cargo a disposición. Puse eso, dije. Pero me publicaron en un diario que yo había dicho que renunciaría. Y eso está mal. Eso es tergiversar una noticia. O sea, vos dijiste que pondrías el cargo a disposición. Siempre, ante Sí, cualquier error, siendo siempre. ministro, pues, siendo ministro, en cualquier caso. Pero siendo no cualquier... que en su lugar renunciarías. No. Eso fue la diferencia. Exacto. Perfecto. Que es un matiz, Sí, está bien. pero es un matiz importante. Sí, claro. Luego ella decidió renunciar, y yo creo que a la luz de cómo se fueron dando los acontecimientos era necesario. Pero eso no quiere decir que yo cambie mi forma de pensar, porque sería lo mejor decir eso. Sí quiere decir que escuché a otros compañeros que tienen una posición distinta, que entiendo que uno debe velar por la salud del Frente Amplio y del gobierno, y que uno debe actuar con coherencia en relación a la coordinación entre partido y gobierno. Y en esa coherencia es que creo que Orsi tomó la mejor decisión para el Frente Amplio y para el gobierno, y salió fortalecido. Lo que no quiere decir que yo, humanista otra vez, no sienta dolor, porque la conozco a la compañera, sé las peripecias que vivió, sé lo humana que es. O sea, son dos caras de una misma moneda.
son la misma persona. Y que tiene una deuda y que cometió un error. Porque yo también en esa primera conferencia dije, acá hay un error, y un error importante. El problema es cuál es el precio que hay que pagar por este error. Porque no todos los errores valen lo mismo. Bueno, en este caso terminó con la vara demasiado baja, ¿no? Porque en el Uruguay, que yo sepa, hay 1 millón de personas que tienen deudas de distinto tipo. Y que fueron ingresando en esas deudas por distintas circunstancias, por falta de recursos, por priorizar otros gastos. Yo a esas personas no las descalifico para la vida, son igual de compatriotas que el que no debe. Yo diría que el que tiene una situación de privilegio en el Uruguay es el que no debe. Yo hoy logro decir, hoy creo yo no tener ninguna deuda. Pero en otros momentos de mi vida tuve deudas. Fernando, y pero... no soy mejor ni peor ahora, ni antes. Fueron circunstancias de la vida, momentos económicos, y las pude pagar. Fernando, pero una pregunta, porque cuando hablamos de deudas hablamos de distintos tipos una cosa es deber un crédito, tomar un préstamo y deber un crédito, otra cosa es no pagar impuestos durante décadas, que no exime de que pueda haber momentos y prioridades y demás, pero estamos hablando, porque parte de la discursiva o de la defensiva, sobre todo el MPP, era que Cecilia era una persona común y corriente como el resto de los uruguayos, cosa que es aceptable. No obstante lo cual, ella hace más de 10 o 15 años que ocupa cargo de responsabilidad dentro del Estado, por lo tanto, tiene más responsabilidades que el resto. Obviamente no priorizó bien. Y además no cobraba lo mismo que cobra cualquier uruguayo promedio, que eso no cambia sus prioridades. Y no cambia qué es lo que le llega del sueldo originario. Pero eso es un tema que tiene que resolver el Frente y el MPP de lo que le quita o retiene a sus dirigentes. Pero en realidad no es como el millón de uruguayos que tienen deudas, porque son deudas con impuestos, particularmente el impuesto a primaria me parece bastante preocupante, por lo que significa y para lo que se utiliza, no son créditos y porque no tenía ingresos como ese millón de uruguayos. Bueno, los ingresos reales de Cecilia no son los de un legislador. Después es verdad que hay que discutir si esa tiene que ser la política. Yo no lo tengo que discutir, lo tiene que discutir su sector. Si la política que han asumido es la adecuada o no. También deberíamos discutir cómo se financian los partidos, porque si tenemos que financiar los partidos con los salarios de los legisladores y de los cargos de gobierno, tenemos un problema. Que es que finalmente es esto que sucede, que un legislador dicen que cobra 200, pero cobra 90. Claro, pero ahí también la prioridad de Cecilia ahí sí estuvo en cumplir con su partido. O sea, eso no es una prioridad, eso es un acuerdo obligación de todas las partes. Exactamente, todos pero se fijan. Con esa obligación... Pepe Mujica se fijó esa... Claro, pero Fernando, pero con esa obligación cumplió. Los impuestos, ¿no? Obvio, como pagar OCA. Por supuesto. Como pagar Visa, como pagar... Claro, a lo que voy es que la patente del auto, como pagar las multas. Nosotros hemos visto intendentes que tenían deudas con su propia intendencia de multas. Sí, presidentes también. Que no los hace peores personas. Cuando detectan que tienen la multa, se presentaron y pagaron. O cuando se el hizo asunto público, que pagaron. esto me parece, Fernando, y que no viene por el lado de ser mejor o peor persona, al menos desde mi lugar, jamás voy a juzgar a un ser humano por si tiene regularizado o no su vivienda, o si paga el impuesto a primaria o no, que me parece que es, igualmente de los impuestos como que más gusto te da pagar, con este costo de vida tan alto que tiene nuestro país y carga impositiva muchas veces desmedida. El asunto es el cargo que ocupa Cecilia Cairo, que es el de ministra de Vivienda. Bueno, por eso se la dudó de esta manera. Exacto. Mi pregunta es, como Frente Amplio, en ese sistema que ustedes tienen de contralor en algún punto, ¿no hay en algún momento, no les digo una rendición de cuentas, pero sí el saber el estado de determinadas situaciones? Claro, esto creo que viene a enseñarnos, ¿no? No solo al Frente Amplio. Guambia la toja con creer que solo un gobernante del Frente Amplio no tiene todos los impuestos pagos. No. Porque nos vamos a llevar más sorpresas de las que creemos. Porque hay muchos sectores poderosos de la sociedad que evaden o que eluden y lo hacen con plata, pagando estudios que se dedican a eso. O sea, la ilusión, sobre todo la ilusión de impuestos, es una cuestión por la que se paga. Yo lo que digo es, todos los uruguayos tenemos que pagar nuestros impuestos. La situación de privilegio es cuando los podemos pagar, y los pagamos.
la situación que te deja más vulnerable es cuando tenés una vivienda no Pero, regularizada. Fernando, pagar los impuestos es una responsabilidad y una obligación, no Yo un lo tengo- privilegio. yo lo Y tengo- si es un no, privilegio, yo lo que te de digo hecho, es, de facto, a la tenemos, hora que, de- tenemos a que la- rediseñar el asunto. No, a la hora de actuar, te digo, a la hora de vender tu bien, si vos lo tenés regularizado, no tenés ninguna dificultad, se vende claro. por el banco, lo vendés por donde querés. Si a la hora de vender tenés una casa que le hiciste como pudiste, no la podés vender, o por lo menos no la podés vender al precio. No me refería Bien. a privilegio de otro tipo. Sí me parece que esto nos coloca una vara ética de primer mundo. Entonces nos tenemos que comportar los partidos políticos, aceptar que estas cosas pueden pasar y repararlas. Entonces yo hoy una orientación que creo que hay que dar, aquellas personas que tienen una deuda tienen que presentarse, no es un trámite, no es ir a una ventanilla y decir quiero regularizar, son años de trámite, o por lo menos meses, si está bien construida, razonablemente bien, y si no puede ser años, porque te piden que modifiques determinadas cuestiones de sanitaria, determinadas cuestiones de electricidad, la gente tiene que tener plata para eso. Pues pensar en el ciudadano común, no solo en el político, que tiene que regularizar un bien y que tiene problemas, ¿no? Yo creo que la del político pasa más en dar el ejemplo. No, de acuerdo. Lo que pasa es que hemos instalado una lógica de que hay una clase política que surge de un lugar pudiente, y eso no es real, digamos, por lo menos no es real en todos los casos. Y a veces en las peripecias de la vida, como ha contado la propia Cecilia, priorizó a sus hijos, yo qué sé, y otros priorizaron pagar liceos. Mirá que yo conozco gente que tiene un ingreso medio razonable, endeudada hasta la mano. Sí, Nicolás. Y endeudada porque tomó prioridades. Pero, y de Fernando, repente dentro Pero de a las mí la prioridades... duda que me queda ahí, o lo que me llama un poco la atención, es que plantean ese caso que obviamente las peripecias de Cecilia Cairo, que ella misma las contó desde hace muchos años, son complejas y con situaciones bastante dramáticas, pero Cairo desde hace un tiempo a esta parte ya viene con por lo menos unos ingresos bastante por encima de la media de los uruguayos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo cuando se hace foco ahí para el resto, para los 25.000 pesistas que tanto habla el Frente Pero Amplio? parto de la base que yo el primer día dije fue un error, como el que cometen muchísimos uruguayos y que hay que resolverlo. Pero este error, ¿cuál es la forma de resolverlo? Solo hay una, pagar. ¿Hay un delito? No, la Constitución expresamente dice que deber no es un delito. ¿Hay una falta? No. Hay una consideración pública que entiende que para ejercer este cargo público no podría tener estas deudas y el presidente actúa en consecuencia. ¿Cuál es la única solución que tiene Cecilia Cairo para resolver su tema? Regularizar, presentarse hoy a Eso las distintas formalmente. oficinas. Eso Formalmente y con lo que hay que pagar. Está bien, pero tiene, dicho, ya sucedió con el diario del lunes, siendo hoy lunes, tiene consecuencias políticas, Tiene, claro. naturalmente, y algo que vos dijiste previo, y es la concepción que tenemos, yo no creo que sea así, de que hay una clase política que viene de un lugar pudiente. No creo que en los hechos sea Bueno, así. de hecho lo fue. Pero sí tiene responsabilidades. De hecho lo fue. Si uno mira la tiene política ingresos, del 50, era y- política de pudientes. Está bien, pero estamos en 2024. Sí. Y tiene responsabilidades más que la media, por lo sagrado de los que los ponen con los votos o la decisión de quienes están ahí por votos. Y además tiene ingresos por encima de la media. O sea, tiene responsabilidades de facto y tiene responsabilidades por sus propios ingresos que no son lo de la media de las peripecias de el millón de uruguayos Pero que vos como hablaste. todo el que debe tiene que pagar. Sí, sí, está Es la clarísimo. única forma de resolverlo. No, eso está clarísimo. Entonces, digamos, a mí me parece que la furia con la que se le atacó no solo es desmedida, es inhumana. Porque sí, cometió un error, sí, lo tiene que pagar, lo pagó, pero no se puede atacar de la manera que se le ha atacado, Claro. no se le puede buscar todas las vulnerabilidades posibles, no se la puede perseguir día y noche, eso no es humano. Y no es un Pero caso de aquí corrupción aparte, ¿no? No es para nada. Que eso hay que Para subrayarlo. nada, para nada. Por eso yo no quiero comparar casos. No, ¿A pero- qué te referís estoy de con acuerdo. la furia? ¿Desde dónde vino o a algún hecho Bueno, hemos puntual? visto senadores, ¿no? Pero en general se refiere más al hecho que a la persona, ¿no? No, y, no, y al lugar la que- persona, y que- después las redes alimentadas por el odio. Y, Bueno, las con las redes ahí. Sí, pero las redes son alimentadas, ¿no? Es Pero, que- pero no, de no. dirigentes políticos, viste, hacia la persona Cecilia Cairo, que además me consta, lo dijimos antes que llegara, además que es una persona que tiene amplio aprecio dentro de casi todo el sistema político. Sí, pero bueno, cuando Cuando toca, uno toca, ve al sí. ser humano en su dimensión cuando está en problemas.
Y algunos dirigentes del Partido Nacional se han comportado muy bien y otros no. Y otros no. Y son cosas del mundo de la política, pero ¿hasta dónde la vamos a deshumanizar la política? Por ejemplo, Graciela Bianchi llamando unineuronal a Piñeiro. Cualquiera que conozca a Piñeiro sabe que es brillante. Y publicando una noticia falsa. Claro, pero eso pasa a ser más moneda corriente de parte de esta senadora. De esta senadora, sí. De esta senadora, sí, pero alguien le va a decir, usted tiene que irse, usted tiene que callarse, usted tiene que adecuarse al Uruguay. O la van a dejar hacer porque tiene impunidad parlamentaria, porque eso es impunidad parlamentaria. Las descalificaciones que llega a hacer son enormes. No es una mentira, son 20 mentiras. Hay otros senadores que te dicen cosas que, bueno, vos mismo lo sabés. A mí me podrán decir cualquier cosa, menos que no laburo. Y hay senadores del Partido Nacional que una y otra vez insisten con no laburo. Tengo 40 años, 42 años 43 años de aporte a la seguridad social. Fernando, ininterrumpido. A mí me queda una duda, que no es para sembrar suspicacias, ni mucho menos, pero puede haber en la trayectoria de Cecilia haber vivido momentos más difíciles, peripecias, que es el término que se ha utilizado creo que a raíz de un tuit, no sé si el MPP o de Cayani, pero en realidad estamos hablando de una persona que asume el Ministerio de Vivienda, o sea y que había sido directora de Plan Juntos y que creo que había tenido otra dirección, que había sido edila de Montevideo, presidenta de la Junta, diputada por Montevideo. Cecilia sabía perfectamente que hacía 20 años no pagaba el impuesto primario. O que que había que pagarlo seguro. Y por lo tanto que ella no lo estaba pagando. Digo, me parece algo, o sea, nosotros podemos, después es decisión de ella, si podía, no podía, yo no me quiero meter ahí porque no corresponde. Pero que sabía, no fue que se dio cuenta por la pecera el martes de mañana. No, yo no sé cómo se toman estos temas. La gente va construyendo, y luego va regularizando, porque es la manera que encuentra de poder hacerlo. Que es terrible. Que pero incluso ahí hay una discusión que tenemos pendiente, es si los uruguayos no podemos pagar lo que cuesta formalmente regularizar los impuestos, tenemos que tener una conversación. Claro, es lo que yo digo. El caso Cecilia despierta decenas de miles de viviendas que todos conocemos, que las habitamos en verano y que claramente no pueden estar regularizadas porque no son métodos constructivos que nadie regularizaría. Y sin embargo todos miramos para el costado. Entonces de alguna manera hay que encontrar un mecanismo que permita regularizar, que permita acceder a los materiales adecuados, que permita a la gente finalmente tener el lugar donde poder vivir. Y es verdad que en el Uruguay, lamentablemente, porque no es una cosa positiva, la gente fue construyendo en el fondo una casa para un hijo que no tenía, y de repente la casa de adelante está totalmente regularizada y la casa del fondo la hicieron como pudieron. Esto es lo que todo el mundo sabe, sin demasiada profundidad de búsqueda. Entonces, yo creo que despertó varios temas para discutir. Y uno de ellos es cómo se construye un plan para que la gente regularice y no tenga un problema, porque cuando la gente tiene una casa no regularizada, tiene un problema enorme arriba del hombro, que claro, le sirve para habitar, pero no le sirve para ascender. De repente quiere cambiar esa calle y no puede, no tiene ningún elemento para hacerlo. Y claramente demostró un problema. Digamos, yo parto de la base que cometió un error importante, Cecilia. Ese error importante, tenía que pagarlo con la renuncia. Bueno, esto es lo discutible. Yamandú entendió que sí. Y la propia Cecilia, luego de reflexionar, entendió que sí. En un primer momento, no, ella la presentó. No, pero me doy cuenta que ella sintonizó con la opinión pública. No sé con la opinión pública, porque hay mediciones distintas, rápidas, que dan más o menos mitad y mitad. Eso de que todo el mundo está de un lado y todo el mundo está del otro son absolutismos que solo se resuelven midiendo. Están en tiempo real. Ahí es la ciencia. Y hoy el mundo vive en tiempo real y mide en tiempo real. Pero el Frente problema es que el Frente Amplio llegó a la conclusión, y sobre todo el gobierno llegó a la conclusión de que no había posibilidades de mantenerse Cecilia en ese cargo para el que tanto había trabajado. Entonces, ¿llegaron a medirlo? Eso quería preguntar. ¿Hicieron algún tipo de medición? Hay indicios mínimos, paneles, cosas intermedias. Pero, sí, focus. Pero digamos, tampoco es determinante. Lo que digo es, hay un problema
el gobierno lo analiza y lauda. Claro. A mí, vinculado a esto mismo, además, un mensaje de los que están mirando y un tuit de alguien que vos y yo queremos mucho. El mensaje es de Adrián Barón, que dice: yo tuve un problema económico, me atrasé DGI, BPS y no puedo sacar una garantía de alquiler y pago lindo. Y ella puede ser ministra. No, que pague como todos y después vuelva a sus cargos. A esto lo digo vinculado a que gente común que puede estar endeudada le da la sensación que yo no me puedo mover, no puedo pagar y no tengo los, comillas, privilegios ni responsabilidades que tienen este tipo de situaciones. ¿Y por qué te decía el tuit es de Claudio Invernizzi? Que el martes mismo, creo que fue, pone: quien pretenda asumir responsabilidades de gobierno tiene que haber cumplido antes con todos sus deberes ciudadanos. En algún lugar seguro está escrito, y si no lo está, que quede grabado para siempre en la conciencia de cada persona con aspiraciones de servidora pública. Y después de la renuncia, pone: públicamente se pronunció parte de la dirigencia y en sentido contrario lo hizo parte de la militancia. Una vez más, en las bases radicó la fuerza diferenciadora del frente. Ellas, sin otra aspiración que la dignidad, son y serán siempre la tenaz garantía de la coherencia. Un divorcio, digamos, momentáneo entre las bases y la dirigencia del frente. No, porque mi posición fue minoritaria. Los presidentes también pueden equivocarse. Y es una cosa que nos cuesta asumir, pero a mí no me cuesta. Vengo de otra filosofía, de creer que el error es parte del aprendizaje permanente. Si yo di una posición que no representaba ni a las bases ni a buena parte de mis compañeros, claramente hay un problema. ¿Y pasó eso? Y sí. O sea, no hay una dirección desvinculada de sus bases. Hay una semana muy compleja en la que hay que poner la cara, y el primero que tiene que poner la cara es el presidente del Frente Amplio, que entendió una forma. Y luego hay un partido que lo fue procesando y un gobierno que lo fue procesando que llegó a otra conclusión. Esto no me hace ni más ni menos frente amplista, simplemente me hace tener un punto de vista diferente. Yo creo que los políticos tienen que tener claro, y hoy no está, cuáles son las cuestiones que no pueden fallar para ser ministros o para ser legisladores. Eso no está escrito en ningún lado. Yo, cuando escribió Claudio, que además lo quiero mucho, y ninguna diferencia puntual me separa de un amigo, ni creo que los amigos se construyan por partido político. El día que todos mis amigos sean frente amplistas, dejo la política. Realmente la dejo. Yo tengo amigos que sintonizan conmigo en algunos temas, que discrepan conmigo en el voto partidario, que acuerdan conmigo en un conjunto de temas humanos, y nos podemos juntar a comer un asado o a comer pescado. Entonces, digamos, acá lo que hay es un problema. ¿Dónde está la vara? Y como nadie conoce cuál es la vara, entonces, bueno, coloquémosla. Bueno, la vara puede ser no cometer actos de corrupción, pero esa es la mínima. ¿Qué otras cosas no le pueden pasar a un político que quiera estar? ¿Y qué cosas no generan una política para ricos, ¿no? Porque si los parámetros que colocamos para hacer política son parámetros para ricos, volvemos a la política de los 50 y los 60, donde era muy difícil que hubiera un obrero en el Parlamento. Hoy uno lo ve. O que hubiera un joven en el Parlamento con determinadas pretensiones de hacer una carrera política a partir de su actividad gremial o de su actividad en distintos ámbitos de la vida. Hay que tener un muy preciso, y el Frente lo tiene que analizar, un muy profundo análisis que nos lleva a la conclusión de que para acceder a determinados cargos hay que cumplir con determinadas obligaciones. Y después hay muchas peripecias que la gente no tiene por qué conocer, por la cual la gente no pudo, no puede, o no quiere, o no tiene elementos para hacerlo. Pero conozco muchísimos casos cercanos a mí, de gente que yo conozco. Digamos, yo creo tener todo regularizado, sí, y no ocupo ningún cargo de gobierno. Igual, Fernando, hay personas que cuentan con muchísima riqueza y evaden impositiva, y después hay personas que no, al menos entran en esta franja que llamamos ricos y cumplen con absolutamente todos sus deberes. Entonces, Como dijo el tuitero, no sé si fue un tuit o un mensaje. Un mensaje de acá. El deudor. Que pagaba en general, tenía abren deuda una con empresa DGI y BPS. en la que sueñan que le va a ir bárbaro, la empresa se les viene abajo y quedan endeudados, no pueden pagar y esa deuda les empieza a crecer. Ese es un tema que tenemos que mirar, revisar. No es posible que un traspié te deje en una circunstancia de desventaja. Digamos, él intentó emprender, yo no sé lo que quiso hacer, pero intentó. Digamos,
hay que encontrar un mecanismo para que esas personas salgan de esa situación rápidamente, que no es no pagando, pero es generando circunstancias para que puedan pagar. Claro. Muchos de ellos me han dicho que no pueden pagar. Claro, mi punto igualmente iba por el lado de que no solamente el rico es el que puede cumplir con, No, de con acuerdo, las obligaciones. totalmente. Yo porque parto de la muchas base que veces hay todos de- tenemos la obligación de pagar todos los impuestos. También soy consciente que cuando tu decisión es entre dar de comer a un niño y pagar el impuesto, da de comer al niño. Sí, sí. Digamos, de eso soy consciente, lo he vivido a lo largo de mi vida. Pero A ¿crees que mi este haya padre sido lo el caso? destituyeron en el año 75 y mi padre dejaba de pagar el alquiler de mi casa 6 meses. Cuando podía mi madre sacaba el préstamo del BROW, pagaba los 6 meses y así transitó la vida en dictadura en mi casa. ¿Pero crees Y que este haya sido esa el caso gente el de Cairo? endeudada no quería estar endeudada, simplemente había sido perseguida por la dictadura. Entonces hay miles de circunstancias por las cuales la gente se endeuda, porque tiene un niño con discapacidad que le lleva recursos enormes y la pensión es ridícula en relación a los problemas que un niño de esas circunstancias genera. Hay millones de cosas por las cuales la gente se endeuda. La gente no pide un crédito para no pagarlo. No hace una obra no registrada para no pagar. La hace porque tiene eso para construir y construye y después tiene la idea de que lo va a regularizar y eso lo va postergando. No sé si es el caso de Cairo, digo los casos Sí, que sí, yo sí. conozco. Fernando, otra de las cosas que se podía asumir es que también había una diferencia importante de posiciones de los sectores del frente respecto al caso, ¿no? Vimos, como dijimos al principio, una defensa cerrada, incluso con una discursión y narrativa en bloque del MPP y sus legisladores y otros cargos de gobierno. Pero después se empezó a ver otras diferencias, particularmente con voces del Partido Comunista y el Partido Socialista. Quizás la más fuerte fue la de Gustavo González. Hubo ahí un tironeo vamos a decir, de poder o de micropoder entre No. las facciones más grandes del frente. No, cuando hay diferencias conviene no esconder, ¿no? Conviene, es lo que conviene. Y tampoco vi nada brusco. No. Vi opiniones y las opiniones fueron válidas. Pero finalmente solo podía resolver uno. Y el que resolvió tuvo la calma, la paciencia y la firmeza para hacerlo bien. Y la consecuencia también demuestra que el MPP no tiene la impunidad absoluta de poder No, decidir. el que gobierna es Yamandú. Pero el MPP eso lo tiene claro, lo que no quiere decir que no se pueda expresar. Porque Pero cuando esto decís que sería eso lo muy tiene limitante. digamos, Fernando, porque este tema, por más que se crea que alguien tiene la razón, bueno, la razón absoluta no la tiene nadie en este tema. Pero cuando decís que el MPP tiene claro que el presidente Yamandú, eso por supuesto pues es una cuestión de hecho fáctica, pero también hace su juego político Yamandú para... manda. Yamandú Claro, mandó en la pero gestión de Canelones. Ni que hablar. Los partidos políticos igualmente van a expresarse para tratar de incidir. Yo Y entiendo en, ese, que y en sí, ese caso demuestra que no, al menos en este caso, decidió el presidente. siempre decide el presidente. En el gobierno decide el presidente. En el frente decide el frente. Y pueden ser no coincidentes las posiciones. De hecho, ya vieron pasó. una. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué nos hace? ¿Distanciarnos? Para nada. Quien decide es el presidente. Nosotros teníamos una posición, la expresamos, el presidente y su canciller decidieron otra y la expresaron. Y nada, no pasa nada. En este caso, el MPP se expresó, otros sectores se expresaron personalmente sus dirigentes, yo me expresé, pero quien laudó y resolvió el tema y salió fortalecido es Yamandú. En este tema y en todos lo resuelve él. Lo que no quiere decir no dejar trabajar. Hemos visto presidentes que han dejado trabajar mucho y han mostrado que eran la autoridad del país. Acá- Digamos, en ese sentido, a mí me parece que Yamandú dio una clase política. Yo creo que Yamandú es de los políticos más fuertes que tiene el Uruguay. Más fuertes. Acá Fernando llega otro mensaje que va por otro lado. Dice, yo creo que en Uruguay la oposición muchas veces se enfoca más en hacerle pisar el palito al oficialismo y generarle costos políticos en vez de ejercer una verdadera tarea de contralor en beneficio de la ciudadanía. En vez de aportar con una mirada crítica constructiva, muchas veces parece que el objetivo es el desgaste por el desgaste mismo. Una de las grandes falencias de la política uruguaya es la función de la oposición en beneficio de los ciudadanos. Yo qué sé, la oposición tiene que hacer lo que tiene que hacer y si hay un error,
del Frente Amplio, naturalmente tiene que hacer política. Hacer política no es solo proponer proyectos de ley, hacer política también es dar opinión y marcar errores. Y a mí eso no me preocupa, no, me parece que es sano. Me parece más preocupante en los países donde no se puede hacer. Bien. Acá se puede hacer y acá nadie le va a decir nada a nadie. Pero sí te parece que hay límites, porque arrancaste sí mismo me con parece ese que hay discurso. límites y que hay dirigentes que han pasado esos límites desde hace mucho tiempo. Y que el Partido Nacional tendría, particularmente el Partido Nacional tendría la obligación de colocar ciertos límites a esos dirigentes. Fernando Pero Salvo, si no lo hace, no lo hace. Tampoco nadie, digamos, nosotros no nos vamos a asustar por empujones de algún senador o alguna senadora. No nos parece que es el fin del mundo. Lo que nos parece que va dañando la credibilidad en la política. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Eso es mi ley después. salgo un poquito del episodio de Cairo y te quería preguntar qué análisis haces del arranque de este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta de que hubo algunos episodios, incluso de los propios integrantes del Poder Ejecutivo, en los que se reclama más concreciones o más acciones en este inicio de gobierno y siente que como que el gobierno no está ejecutando lo que la ciudadanía le pidió en las elecciones del año pasado. Creo que vamos 51 días. En 51 días nadie puede esperar grandes anuncios. Lo que puede esperar es que el gobierno se prepare para hacer. Entonces ahí hay un listado de 68 prioridades que el presidente le presentó a ambas bancadas parlamentarias del Frente Amplio, la del Senado y la de Diputados, que de cumplirse nos podemos mirar a la cara en 2029 y decir supimos cumplir. Y eso es lo importante para un gobierno. No cuánto anuncia, sino cuánto hace. El anuncio del Plan Ceibal fue un anuncio en Cardal, sencillo, entregando 4 computadoras. La realidad hoy es que Uruguay es el país en América Latina que tiene menos brecha digital. Eso es una revolución que empezó con un anuncio muy sencillo. Tabaré Vázquez no era un presidente que hablara mucho, más bien era un presidente que hablaba poco. Pero ahí se transformó la matriz energética, se transformó el sistema de salud, se transformó de alguna manera la educación pública, duplicando el presupuesto educativo y llegando a un guarismo de más de 4,5% del PIB para la educación. Entonces, mucho más es el hacer que el decir. De acuerdo al informe que nos brindó Gabriel Odone y Pacha Sánchez, el gobierno encontró una deuda de 970 millones de dólares, algunas vinculadas a ACE, unos 280 millones, 100 con créditos que ya estaban asignados, 180 sin ningún crédito, al Ferrocarril Central 160 millones, una deuda importante en la ANEP y en otros ministerios que alcanzan 970 millones. Esto es importante. ¿Es un problema que no se puede resolver? No, es un problema que se puede resolver, porque cuando uno se presenta a una elección, también tiene que esperar que puede encontrar cosas no adecuadas, que se va a encontrar con situaciones no deseadas. A nosotros nos dijeron que iba a haber un déficit de 4,2, el déficit aparentemente va a ser medio punto más, con lo cual, digamos, son 400 millones más de dólares de deuda. Bueno, estas son restricciones. ¿Esas restricciones nos van a llevar a no cumplir con nuestro programa? No. Nosotros queremos cumplir con nuestro programa, que va desde políticas macro, de crecimiento, de ley de riego, del fomento de la exportación de los productos agropecuarios, de fomento de la industria del software y de otras industrias de primer nivel, de primer tipo, y intentar que el país crezca para poder distribuir. Ahora, en el mientras tanto tenemos que atender los problemas de situación de calle, en el mientras tanto tenemos que atender a los niños con pobreza infantil, en el mientras tanto tenemos que considerar y construir las condiciones para que las maestras y las profesoras vuelvan a ejercer su lugar en primaria, en secundaria y en UTU. Y esto no son anuncios, son prácticas que hay que llevarlas adelante. Y la gente nos tiene que evaluar por eso, por si hicimos bien o mal el ejercicio de nuestro gobierno. Y por suerte, cada 5 años, nuestra gente decide, y sea muy chico el resultado, muy grande el resultado, todos los demás aceptamos que es el resultado que la gente decidió. Fernando, una pregunta sobre esto mismo que me parece interesante, porque parte importante de la campaña del Frente previo a ganar, no directamente, pero sí sobre muchos de sus principales dirigentes, era que el gobierno había hecho un ajuste, que estaba gastando menos, que no estaba invirtiendo, de distintas formas y eufemismos. Y en realidad la contrapartida, cuando van a ver los números, es que en realidad había
por deudas o no por deudas, más inversión, más deudas o cosas pagas o impagas que lo que pensaba. Entonces, o por un lado se militó, entre comillas, la discusión del ajuste, y por otro lado la situación de los números no avalan la tesis del ajuste. Bueno, y el carnaval electoral, ¿no? El año electoral fue un año de enorme gasto en el Uruguay, en todos los rubros. Entonces, digamos, hay un conjunto de acciones que el gobierno tomó. Pero estos 900 millones no. 900 millones no, pero hubo un año que fue de mayor gasto que el resto de los años. De hecho, supongo que el ferrocarril central tiene que ver con la obra de UPM. Ahí fue un impago, todo, pero nos pintaron que todo el tema del tren venía bárbaro y después no pagábamos porque había incumplimiento de las empresas privadas. Eso no se dijo. No se nos dijo a nosotros, ni a ustedes, ni a nadie. Había incumplimiento de las empresas privadas. Pero, de acuerdo, pero es que no se nos dijo, ni a nosotros ni al pueblo uruguayo. No, eso es lo que dice el gobierno de la calle Pou, que había incumplimiento. Hay una demanda hoy en el curso, ¿no? Sí, de la empresa. Se está negociando. Después tomaron decisiones que desde mi punto de vista, después que perdés una elección, no deberíamos tomar. Ningún partido. Está bien, pero no es sobre lo que... Está bien, pero eso no es sobre lo que yo te digo, si la discursiva fue ajuste y te encontrás del otro lado expansión del gasto, ajuste no aplicaba. La calle asumió el gobierno diciendo que iba a ahorrar 900 millones de dólares. Sí. La realidad es que no los ahorró. La calle asumió el gobierno diciendo que nos iba a dejar el déficit fiscal en 2.4 del producto. La realidad es que va a ser el déficit fiscal más grande de los últimos 30 años. Pero entonces el tal ajuste no existió. Y bueno, eso o se malgastó, pero porque la gente no ve... campaña diciendo que había un ajuste La gente brutal. no ve... Yo nunca dije eso, pero la gente no ve... Me podés revisar. Yo lo que dije es... Dirigente. El gobierno fracasó porque su programa, el programa que lo llevó a gobernar, no pudo cumplirlo. Y analizaba el compromiso que habían firmado los partidos de la coalición republicana y los comparaba con la realidad de la gente y no se había cumplido. Es verdad que hubo una pandemia, yo eso no lo minimizo porque afecta al mundo, pero también es verdad que el Uruguay tuvo crecimiento post-pandemia que podría haberlo volcado a los sectores que más se habían perjudicado durante ella, y no fue así. Los trabajadores 3 años perdieron más o menos 40 jornales. Fue un acuerdo entre el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo. El acuerdo tiene una cláusula, o sea, que la escribí yo, o sea, que sé que es así, porque la cumplí yo, que manifestaba el desacuerdo con la rebaja salarial, pero también no había ninguna otra forma de convenir un acuerdo puente que no fuera ese. Pero dejamos una constancia que no estábamos de acuerdo que finalmente se pagara con rebaja salarial. El convenio está escrito, están las cláusulas que dejó, el sector empresarial dejó otra. ¿Y se cumplieron? ¿El convenio ese? Sí, yo creo que sí. Y creo que fue un convenio, es más, creo que fue un convenio adecuado. Estoy comentando una cosa del pasado, pero que trajo como consecuencia una rebaja que el gobierno la pudo haber resuelto antes, desde mi punto de vista. Perfecto, ¿no? Otros opinarán otra cosa y es respetable. Lo que la gente evaluó, finalmente, no le dio para reelegir a la calle como gobernante, porque eso es lo que planteaba el Partido Nacional, reelegir un buen gobierno. La gente no lo reeligió y hay muchos motivos por los cuales no lo reeligió. Probablemente este sea uno. Bien, Fernando, me voy al comienzo, que dijiste que la noticia te sorprendió haciendo campaña, estabas afuera de la capital y dejaste un concepto que no me acuerdo si era que era desigual la situación, una cosa así. Bueno, si vas a Maldonado y ves la gráfica de los candidatos del Partido Nacional, dice, acá no tengo ninguna forma de competir. Ninguna. Si vas a Artigas, con mucho respeto para mi compañero, y toda la campaña estaba basada en Valentina Dos Santos, que usurpó un cargo de intendente y regalaba electrodomésticos a cambio de votos, bueno, es muy difícil competir. Y así te puedo nombrar muchos departamentos donde se dan puestos de trabajo y a la gente se le dice en el oído, bueno, hay WhatsApp de todo tipo. ¿Pero es elegible Valentina Dos Santos a pesar del caso de corrupción? No es elegible, pero el que va a ser elegible, que Soravilla dice que si gana, la va a colocar de secretaria general, que es el segundo cargo en importancia de una intendencia. Lo que pasa no está. Es el segundo. Entonces, digamos, ¿eso no nos da vergüenza? A mí sí. Yo lo estimo a Besosi. Pero si uno lee las 109 páginas de imputaciones, no puede decir, está todo flechado. Sinceramente no lo puede decir. Puede decir, tal vez haya cosas discutibles. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero luego hay elementos por los cuales imputar a Besosi.
de acuerdo a nuestros juristas. Y será la justicia la que va a laudar. En muchos casos esto termina siendo la no presentación del candidato, porque va a estar 6 meses con la tobillera, que dicho sea de paso, luego nos enteramos que no fue una imposición fiscal, sino que fue un acuerdo con el abogado defensor. O sea, y eso no se lo dijo a nadie. Hasta que no se escuchó el audio, todos pensábamos que la fiscal le había impuesto una sanción extremadamente dura. Hasta yo llegué a pensarlo. Y luego nos enteramos que había sido un acuerdo de partes. Entonces, digamos, ¿hasta dónde se llega con eso? Bueno, la vida también lo dirá. Y a veces lo que no se lauda en un momento político se lauda en otro, ¿no? La política no es tan lineal que resuelve los problemas en un mes. La vida me demostró a mí que a veces la paciencia es la mejor herramienta de un dirigente político. ¿Cuál es el objetivo del Frente Amplio para estas municipales? Bueno, competir en pie de igualdad. Yo creo que hay varias intendencias que competimos en pie de igualdad. Hay algunas que creo que están prácticamente definidas a favor del Frente Amplio. Creo que hay algunas que están definidas prácticamente a favor del Partido Nacional. Hay una particularmente con mejor chance del Partido Colorado. Y hay otras que están en competencia abierta, con diferencias que van entre 2 y 3 puntos y con márgenes de error de 3 o 4 puntos. ¿Cuál sería una buena elección para el Frente Amplio? Bueno, yo creo que hay un objetivo primario que es mantener las que ya tenemos. Mantener 3 siempre tiene que ser el objetivo primario, pero sobre todo hay un objetivo político, que es tener una votación mejor a las municipales de 2020. Porque eso es consolidar política, partidos políticos, no consolidar gobierno, consolidar estructura política. Y el Frente Amplio hoy en el interior tiene una estructura política mucho mejor que la que tenía hace 5 años cuando nos tocó perder. Pero mucho mejor en cantidad, en calidad, en estructura, en comités de base abiertos, en gente participando de la política, ¿no? Así, Fernando, una que diga, si ganamos estas, me quedo contenta. Y me gustaría, me parece que tenemos mucha chance en San José, por más que se dice que no. No sé quién dice que no. Bueno, hay gente que dice que no. Yo creo que ahí tenemos chance y que tenemos candidatos muy potentes. Con San José te quedas contentazo. Con San José me quedo contentazo. Me parece que en Rocha peleamos de igual a igual. Después, viste cómo es la cosa. En la elección pasada me parecía que ganaba Aníbal y ganó Alejo. Sí. Y me parece que en esta puede ganar Aníbal. Pero bueno, por suerte la gente elige y a último momento hay mucho voto que se decide. Antes se decía que había un 10% del electorado que decidía el mismo día. Ahora dicen que cerca del 20%. Bueno, yo creo que puede haber un vuelco hacia el lado del Frente Amplio. ¿Qué tiene que pasar ese día para que a una persona le modifique el voto? Y bueno, la gente pensar que es lo mejor para su departamento. Y de repente dice, esta gestión ya está gastada. También en sentido contrario es lo que están fundamentando en otros departamentos. ¿Y eso puede pasar en Montevideo, Fernando? Yo pienso que no, que hay una diferencia muy importante en Montevideo a favor del Frente Amplio. Me parece que una sola encuesta descolgada del resto, presentada como una noticia única, como si no hubiera otras encuestas de opinión, con mucha mayor distancia, es parte de la campaña. Sí, claro. Yo haría lo mismo, pero no es parte de la realidad. La realidad para mí es que el Frente Amplio lleva una distancia importante, la tiene que cuidar, la tiene que proteger y tiene que gobernar en la próxima gestión y en la subsiguiente para fortalecer al Frente Amplio de Montevideo, que es un partido con mucha presencia territorial en los barrios y con mucho apoyo. Luego me parece que Canelones tiene una ventaja importante, también ahí la unanimidad de las encuestas le dan más de 10 puntos, por encima de toda la coalición sumada. En Salto hay un empate real, cuando digo empate es que la encuesta da empate. No da 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, da empate. Y pienso que finalmente la gente va a volcar para el Frente Amplio, pero yo estoy recorriendo el país, pero quienes deciden, la diferencia de una elección departamental a una elección nacional, que yo puedo apoyar, pero no soy la pieza fundamental. Ni ningún senador, ni ningún político, por importante que sea. La pieza fundamental son los candidatos a intendentes o a municipios. Y ellos están jugando, aún en desigualdad económica, que esto hay que poder un día discutirlo seriamente, porque hay mucha desigualdad económica, están compitiendo en condiciones de ganar en varios departamentos. Y eso yo te diría que es hazañoso. El Frente Amplio nació a la vida política con 20% del electorado, con lo cual duplicaba el electorado que la izquierda tradicional había tenido en Uruguay. Duplicaba. En el 84 volvió a tener el 20%. Y 20 años después era el 50%. Ese 30% fue la suma de miles de uruguayos, miembros del Partido Nacional o del Partido Colorado, que pasaron las filas del Frente Amplio y se hicieron Frente Amplistas.
Entonces, también tener la paciencia y la generosidad para que entrar al Frente Amplio no sea un problema es parte del crecimiento que el Frente Amplio necesita para consolidarse como mayoría. Y ese es un trabajo que no termina en la elección municipal, que el Frente Amplio lo va a mantener vivo durante todo, por lo menos durante todo el periodo de esta presidencia, que le quedan un poco menos de 2 años. Bien. Gracias, Fernando. Fernando, muchas gracias No, por tu tiempo. muy en la amable, es jornada de un hoy. placer y que tengan una buena jornada y que ojalá los uruguayos sigamos conviviendo de la manera que convivimos, en un mismo barrio, en una misma comunidad, pudiendo conversar con tranquilidad temas que son difíciles, ¿no? Totalmente. Muchas Así será. gracias. Gracias nuevamente por tu presencia y puedes retirarte Pero, muy cuando amable. gustes de este canal de streaming que es así, en vivo todo el tiempo.